Muy buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de Lingüística, Léxico y Sociedad. Esta Semana de Lingüística se realiza del 18 al 22 de diciembre de 2023. Antes de iniciar, les recuerdo a los participantes, por favor, que por el chat enviaré el formulario de asistencia. Es el único medio por el cual se debe registrar la asistencia durante todos los días de la sesión. Es importante que registren allí su asistencia, solo por ese medio, solo por el... Lo enviaré también cada cierto tiempo para que puedan registrar allí su asistencia. Además, recuerden que hacia el final de la presentación activaré el chat para que puedan ustedes registrar sus preguntas, para que puedan ustedes realizar las preguntas al expositor del día de hoy. A continuación, el doctor Marco Antonio Lobón Cueva brindará la conferencia Léxico de la Pirotecnia Navideña. Marco Antonio Lobón Cueva es lingüista, es doctor y magíster en lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es bachiller y licenciado en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha formado parte del equipo del Diccionario de Peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua, 2008 al 2016, y ha publicado y editado algunos textos. Es autor del libro Las palabras compuestas en lengua aymara, editado por la Academia Peruana de la Lengua en el 2020. Desde el 2017 es promotor de la celebración del Día de los Peruanismos, en tanto que considera que contribuye a reafirmar la identidad peruana. Marco Lobón se desempeña actualmente como catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le cedemos la palabra ahora al doctor Marco Antonio Lobón. Adelante. Sí. Buenas noches con todos. Muy agradecido con la Academia Peruana de la Lengua, especialmente con el doctor Eduardo Hawkins y la doctora Eliana González, quienes hacen posible la consecución de este evento. Es una semana referida al léxico de sociedad, donde los demás expositores del día lunes hasta el día de hoy, en el que se encuentra en el cierre, hemos tratado de explicar algún vínculo entre lo que pasa en la sociedad en diversas actividades o aspectos con las palabras, las voces, los giros, las expresiones, ¿no? Entonces, en este espacio, yo quiero proponerles lo siguiente. Dado que nos encontramos en las festividades navideñas, y muchas veces uno se pregunta qué léxico, qué repertorio léxico conforma o constituye algo referido a la Navidad. Entonces, pensé en algo propio de las cosas que hacen los peruanos, un poco por el lado de la formalidad e informalidad, que tiene que ver con la pirotecnia. Y esto es lo que voy a mostrarles hoy. Por eso estoy también con un fondo navideño, ¿no? Para un poco estar contextualizando la situación o el mes en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, el título de esta charla, esta exposición, se titula Léxica de la pirotecnia navideña, ¿no? Porque también es cierto que la pirotecnia es muy amplia, puede usarse en festivales, festividades, se ha usado desde el principio con la cultura china, se masificó con la cultura europea, luego ingresó a la cultura América Latina, ¿no? Pero los nombres de los pirotécnicos a veces están relacionados con ciertas festividades y cuando llega la época navideña es donde aparecen nombres o nombramos específicamente todos estos pirotécnicos. Entonces, la charla está dentro del marco de léxico y sociedad. Los días anteriores, mis colegas me han antecedido con respecto a ver, como les decía, esta relación con lo que tenemos con la gente, con la población. Yo creo que una manera de acercarnos a las personas es entender su léxico, entender lo que hacen las personas con las palabras. Y a veces estos léxicos terminan siendo muy especializados o terminan siendo lo que nosotros podemos llamar terminología, ¿no? Una terminología específica
y podemos decir una terminología específica de la pirotecnia. Así como existe un léxico propio de la gastronomía, claro, hay un léxico común de la gastronomía, pero también un léxico especializado de la gastronomía que manejan chefs, cocineros o cocineras. Lo mismo pasa también con otros rubros, como los deportes. Hay un léxico común, pero también hay un léxico especializado en el deporte. Y vamos a entender también que hay nombres que se refieren específicamente a la pirotecnia, pero también conforme hay personas que producen pirotecnia, hay una terminología más específica que a veces no conocemos como común o como personas en general, ¿no? Porque son los productores de los pirotécnicos. Pero voy a ahora a mostrarles cosas que ustedes saben, que son pues palabras referidas a la pirotecnia, lo que nos va a hacer un poco pensar en lo que ocurre, ¿no? El léxico de los pirotécnicos, especialmente en el castellano peruano, creo yo que es una expresión de su creatividad y mayormente en su creatividad semántica, porque se hace analogías, asociaciones con algunos significados de unas palabras o con metáforas de imagen de algunas palabras. Eh, a veces no es por onomatopeya ni por sonidos, sino que más bien es por una cuestión semántica en el que se empieza el léxico a extenderse, a generarse polisemias, y muchos de estas polisemias se decantan en nuevas acepciones referidas especialmente a la pirotecnia. Por ejemplo, entre los peruanos, especialmente donde usan pirotecnia, generalmente en ciudades urbanas, eh, donde hay mayor uso o frecuencia de la pirotecnia, se puede escuchar expresiones como elaboraron unas calaveras muy explosivas y peligrosas, ¿no? Entonces uno puede pensar, pero siendo extranjero, por ejemplo, ¿por qué dice eso si una calavera no puede ser explosiva ni peligrosa, ¿no? Pero para los peruanos, pues las calaveras tienen que ver con lo que referimos a la pirotecnia, ¿no? Lo mismo uno puede escuchar como encendió el volcán y por poco se vuela el dedo. Entonces, de manera natural o digamos pensando en el contexto de la geografía, volcán tiene como primera referencia pues un accidente geográfico, ¿no? Muy poco se nos ocurriría como extranjero entender que es un artefacto pirotécnico, pero ya cuando uno se familiariza con el léxico de la pirotecnia peruana, va entendiendo que volcán es un pirotécnico. También se puede escuchar prendió un silbador que se escuchó por toda la calle o el rascapiés empezó su estado de ignición. Entonces, lo que vemos es que los hablantes, especialmente los hablantes peruanos, van a referirse a pirotécnicos, no a esqueletos, no a un cráter, no a una persona que sirva o algo que sirva para rascarse los pies, sino especialmente a pirotécnicos. Esa es la semántica generativa, por ejemplo, de la vertiente de Pustejovsky, ha llegado a formular la idea que son los hablantes que infieren los significados a partir de las piezas morfológicas o a partir, digamos, del significado que se va a ir componiendo en un enunciado. Eh, las palabras que rodean a una palabra permiten entender o comprender de qué se trata el significado de esa palabra que uno quiere emitir, ¿no? Entonces, esta semántica de Pustejovsky nos ayuda a entender que son, digamos, las colocaciones lingüísticas que nos ayudan a entender las palabras. Pero más allá de una teoría, de hecho, en el contexto de los peruanos, de forma natural, de forma pues espontánea, los hablantes empiezan a comprender léxico de la pirotecnia y sobre todo aquellos que se acercan a la pirotecnia, porque puede ser que una madre de familia sepa que es un artefacto pirotécnico, pero no sabe los nombres de estos artefactos pirotécnicos. Generalmente los jóvenes o digamos las personas que gustan de la pirotecnia empiezan a aprender los nombres, a diferenciar un pirotécnico
porque forma parte también de una terminología específica, ¿no? Aquel que ingresa al mundo de la pirotecnia va conociendo los nombres de los artefactos pirotécnicos. Claro, también hay artefactos pirotécnicos muy populares, por ejemplo, como las chipitas mariposas, que puede conocerlo quizá una madre de familia, pues, que pues se vende de manera pues amplia en la calle, pero otros tipos de artefacto quizá por su nombre no. Entonces vamos a ir viendo un poco más sobre la pirotecnia. Sí cabe señalar que en el Perú tenemos la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, conocida como SUCAMET, que hace una serie de visitas a los diversos lugares donde se informa que se vende pirotecnia y Sucamet incauta todos estos artefactos que constituyen un peligro para los niños, sobre todo porque un artefacto pirotécnico puede volar un dedo de un niño o puede ocasionarle heridas. También pues vemos que los pirotécnicos eh, digamos, afectan el oído de los animales, se asustan, o los pirotécnicos también asustan a niños con autismo, ¿no? O con espectro autista. Entonces, la SUCAMED, esta superintendencia, se encarga, pues, de hacer una fiscalización de comisa artefactos pirotécnicos, sobre todo peligrosos para la población. Entonces, quiero advertir también que, si bien es cierto que existe un léxico de la pirotecnia, no dejemos de pensar en la sociedad. Claro, la sociedad se acerca, conoce, usa, pero también hay que advertir de los peligros que trae la pirotecnia. Ya. En el Perú, entonces, vamos a ir conociendo los pirotécnicos con un nombre muy particular llamado cohetes. Es común que los hablantes usen la palabra cohete para referirse a los pirotécnicos. En España usan la palabra pirotécnico, ¿no? También en por ejemplo, Argentina y otros países, ¿no? Pero en el Perú a los pirotécnicos los llamamos cohetes. Teniendo en cuenta el diccionario de peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua, por cohete se entiende artefacto pirotécnico, detonante de diversas formas y distintos modos de explosión. Es decir, podemos decir, es el sinónimo de la palabra pirotécnica, ¿no? Todo artefacto que detona, no importa en este caso los tamaños, porque es una palabra general para todo el conjunto de los pirotécnicos. En el Perú lo llamamos cohete, ¿no? Entonces, podríamos estar titulando esta también charla como el léxico de los cohetes, por ser peruanos, entendemos más la palabra cohete, eh, pero de manera general, en el castellano general, se le dice pirotécnico, ¿no? Em, los peruanos pues han tendido a nombrarle cohete por este parecido pues con los cohetes de la NASA, ¿no? Por su forma, su estructura. Generalmente lo que se ha hecho es extender semánticamente el concepto de cohete espacial con, digamos, artefacto pirotécnico por su forma, a veces también porque hay pirotécnicos que despegan, vuelan, revientan, lo que ha pasado con un cohete espacial también, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es hacer una extensión semántica de cohete espacial con cohete pirotécnico y así llamamos a estos artefactos, ¿no? Lo llamamos cohete. También, por los tamaños, los cohetes o los pirotécnicos en el Perú se han ido conociendo como cohetecillo y cohetones o cohetón. Nuevamente, teniendo en cuenta el diccionario de peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua, cohetecillo se define de la siguiente forma, ¿no? Dice, artefacto pirotécnico, detonante de pocos milímetros de grosor y mínimo impacto en forma de canuto. Pensemos en el fideo, ¿no? El canuto cargado con pólvora y terminado en una mecha que se expende en sartas de una veintena o más. Como pueden ver en la foto allá arriba, ¿no? Son los pequeños eh, artefactos pirotécnicos.
Y por cohetón se define artefacto pirotécnico detonante cubierto de un tubo de cartón de diversos tamaños, envuelto en papel y provisto de mecha. En realidad, lo que se hace es utilizar una especie de diminutivo para los pequeños cohetes y un aumentativo para, digamos, los cohetes de mayor dimensión. Vemos que la hipérbole, tanto si se disminuye, como en cohetecillo, o la hipérbole, tanto si se aumenta, cohetón, permite pues crear una diferencia de los tamaños. De esa manera, estamos entendiendo que los peruanos clasifican los cohetes de menor dimensión como cohetecillos. Generalmente lo que algunos llaman las sartas, o todo tipo de cohete pequeñito, incluso los rascapiés y todos los demás, ¿no? Mientras aquellos de mayor dimensión se han entendido como cohetones, eh, sea pues una mamarrata o de repente, como uno dice, una rata blanca o demás. Se entienden como cohetones. Incluso todos estos que se disparan hacia el cielo, como las bombardas y demás, ¿no? Cuando se piensa en mayor dimensión, en mayor impacto, se le llama cohetón, menor impacto, menor tamaño, cohetecillo. Son dos vocablos entonces que se derivan a partir de la palabra cohete. Como vemos, los peruanos en su creatividad han nombrado a los pirotécnicos como cohetes y por los tamaños cohetecillo y cohetón. Yendo un poco al trabajo lexicográfico y recordando a la maestra Marta Hildebrand, ella señala lo siguiente, dice, es sobre cohetecillo, ¿no? Cohetecillo es derivado de cohete, cohete es entendido como petardos. No se registra la voz cohete, como la entendemos los peruanos, en el diccionario de la Real Academia Española. No está esa sección que tenemos los peruanos para el pirotécnico. Sí lo documenta el Diccionario Peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua, con el sentido, como hemos visto, artefacto pirotécnico detonante de pocos milímetros de grosor y mínimo impacto. La maestra Marta Hildebrand señala un ejemplo de la agencia de Noticias Andina y dice, con ayuda de muñecos de tamaño natural, demostraron cómo la denotación de un cohetón, cohetecillo, mamarrata y otros productos pirotécnicos pueden dejarles graves secuelas, ¿no? Esta es una noticia de andina del 1 de diciembre de 2019. En otros países americanos, entre ellos Bolivia, se prefiere el diminutivo canónimo cohetillo. Entonces también vemos que la palabra cohetecillo que se usa en el Perú difiere de algunos lugares como Bolivia y otros en Sudamérica que prefieren cohetillo, ¿no? Cohetillo. Pero nosotros hemos preferido cohetecillo, es decir, el diminutivo, pero también tiene un interfijo que se agrega S entre cohete y illo, ahí vemos un interfijo. Generalmente los interfijos aparecen para darle mayor armonía a las palabras, ¿no? No tiene un significado los interfijos, pero sí permiten enlazar o unir piezas de la palabra. Por ejemplo, un lexema con un sufijo. En este caso, el lexema cohete con el sufijo illo se han unido a través de un interfijo como S, ¿no? Cohetecillo. Cohetecillo. Muy bien, entonces entendamos que si salimos, por ejemplo, del territorio peruano, para alguien foráneo o alguien fuera del Perú, le va a parecer extraño escuchar cohetecillo porque emplean cohetillo. Y le va a parecer extraño también escuchar la palabra cohete porque usan la palabra pirotécnico. Bien. Para el diccionario de la lengua española, se va a entender por pirotecnia la técnica, el material, el centro de producción, y por el adjetivo pirotécnico lo relacionado con ello, ¿no? Porque es un adjetivo. Entonces, si uno revisa el diccionario de la lengua española, su versión 2014, pirotecnia, derivado de piro y tecnia,
se define como técnica de la fabricación y utilización de materiales explosivos o fuegos artificiales. Pone el ejemplo, la pólvora se usa en pirotecnia, para ver que es una técnica de la fabricación. 2, segunda sección, dice femenino, pirotecnia, material explosivo o para fuegos artificiales. Y pone el ejemplo, un almacén de pirotecnia militar. 3, o tercera sección, femenino, fábrica de materiales explosivos o fuegos artificiales. Se produjo una explosión en la pirotecnia. Como ven, pirotecnia se refiere a la técnica, al material y a la fábrica de materiales, ¿no? Donde se elabora, los centros de producción. Y pirotécnico, pirotécnica, es un adjetivo definido como perteneciente o relativo a la pirotecnia y también, por extensión, puede ser masculino y femenino, el conocedor y practicante del arte de la pirotecnia. Vemos que pirotécnico, pirotécnica se refiere al adjetivo, pero también un sustantivo cuando se refiere a las personas que hacen, digamos, pirotecnia, ¿no? Conocedor y practicante del arte de la pirotecnia. Entonces, estas son las voces generales, pirotecnia, pirotécnico. Nosotros usamos más léxico los cohetes, pero no dejamos de entender qué es o qué significa pirotecnia o pirotecnia. Vamos a ir entrando a algunas palabras por su morfología también. Algunas de estas que he ido clasificando son las siguientes. Vemos que el léxico pirotécnico puede tener palabras simples, palabras derivadas, palabras compuestas. Por ejemplo, simples en el sentido que es un lexema, no tiene ninguna derivación, o incluso está lexicalizada la palabra. Tenemos, por ejemplo, volcán, torta, calavera, que viene de cráneo latín, bombarda, que viene de lombarda. Son palabras que he clasificado dentro del espacio de palabras simples. Sí, solo un lexema, son un lexema. Luego tenemos cohetes, a los que he llamado palabras derivadas como silbador, tronador. Realmente reciben un afijo, un sufijo derivativo que permite crear nombres. El verbo silbar o el verbo tronar permite crear a partir de la sufijación de un, por ejemplo, del afijo derivativo dor, vamos a ver, una nueva palabra, ¿no? Silbador, tronador. Y luego tenemos las palabras compuestas donde se van asociando dos lexemas como rascapiés, rata blanca o mamarrata. El espectro de los cohetes son amplios, son varios, he traído estos para ir pensando un poco en cómo se asocian con aspectos semánticos que permiten que se creen nuevas secciones, y estas nuevas secciones están referidas al léxico de la pirotecnia. Cuando pensamos, por ejemplo, en el volcán, como ven, tiene pues estos cartuchos una estructura triangular, tiene su mecha, incluso pues la parte superior tiene una especie de cosa roja, vamos a decir una etiqueta roja, que simula prácticamente un volcán, ¿no? Se hace una especie de extensión del significado volcán. Recordemos que es un accidente geográfico, pero lo que hace el hablante peruano es extender una metáfora de imagen, ¿no? Siguiendo, por ejemplo, la teoría de la lingüística cognitiva de George Lakoff y Johnson, ellos entienden que las personas crean metáforas, pero también las metáforas se crean por una asociación de imagen. De repente, un cerro en forma de bella durmiente se le llama bella durmiente porque hay una percepción, se parece a una bella durmiente. Si encontramos un cerro que se llame, por ejemplo, elefante, de repente simula la estructura de un elefante. Entonces hay una metáfora de imagen que se refiere. Si encontramos una huaca llamada Cerro Baúl, ¿no? Es porque de repente ese cerro tiene pues la estructura, un parecido con un baúl, nos asemeja por una imagen. Entonces pasa
Y los hablantes también crean por una comparación de imágenes las palabras o las nuevas acepciones. Entonces, vemos aquí que del accidente geográfico, volcán, se ha extendido una nueva sección creada para referirse a los volcanes. Y podemos encontrar ejemplos de la palabra volcán. Por ejemplo, dice, cuando intentó prender el pirotécnico llamado volcán, la rata blanca reventó. Joven muere al estallarle pirotécnico en la boca. Vemos que también pirotécnicos peligrosos como la rata blanca, ¿no? Quiso prender el volcán, pero terminó prendiendo una rata blanca. Dice, los artículos pirotécnicos permitidos y considerados inofensivos por no ser detonantes son los volcanes, las tortas. Vemos que los volcanes están clasificados dentro de los pirotécnicos que se consideran inofensivos, en el sentido pues que no son detonantes como los cohetones, ¿no? De la rata blanca o la mamá rata. Simplemente permiten ver luces, ¿no? Permiten ver luces, ¿no? Colores también. Entonces, volcán sería uno de los primeros cohetes que estamos presentando, una palabra simple. Cuando revisamos el diccionario de peronismo de la Academia Peruana de la Lengua, vemos aquí que se define de la siguiente forma. Masculino, se pone una marca que podemos decir especializada, terminológica del conjunto de la pirotecnia, pirotécnico dice, artefacto pirotécnico de forma cónica, que una vez encendido lanza luces, a chorros y a veces, luces de colores por la cúspide. Y propone el ejemplo, los artículos pirotécnicos permitidos y considerados inofensivos por no ser detonantes son volcanes, tortas. Me pone, digamos, el ejemplo como tal. Entonces, este es uno de los primeros pirotécnicos que mostramos por acá. Y luego vamos a pensar en otra palabra simple. Cuando se nos viene a la idea la palabra torta o en otros espacios geográficos como le dicen tarta, a las tortas pensamos en principio en la comida, no pensamos en los queques, los pasteles. Pero dentro pues del espacio de la pirotecnia, la torta es un pirotécnico, es un artículo pirotécnico. Como ven por su forma, asemeja pues una especie de tablero, ¿no? Semeja a una torta rectangular, donde incluso se coloca, pareciera que se colocaran velas, pero realmente ahí lo que van son, digamos, los disparadores, ¿no? Que también van a botar luces una vez que se encienden. Entonces, nuevamente, por una metáfora de imagen, se piensa pues en una torta de la gastronomía, se extiende esa imagen y se nombra a este artefacto torta. Torta, como pueden ver en la imagen. Ejemplos de ello puede ser de la República, que han sido extraídos también de diarios digitales o de redes sociales. Por ejemplo, abajo tenemos de un youtuber, Don Bombardín, y señalan lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, dice, entre los productos incautados figuran misiles, cibadores y tortas. Estos últimos con alto contenido de pólvora. Con la asistencia alrededor de 150 personas se dio inicio al encendido de 41 productos pirotécnicos, principalmente tortas de todo tipo, tamaño, ¿no? Entonces, como ven, la palabra torta se usa. Y generalmente son los diarios, las redes sociales que difunden los nombres de los pirotécnicos para advertir sobre todo de su peligrosidad. Los diarios, cuando uno revisa léxico de los cohetes, aparecen en el contexto de la peligrosidad, de advertir de su uso, ¿no? Muy pocas veces aparecen en ferias de pirotécnicos. Si bien es cierto, por ejemplo, que en Los Olivos hay ferias autorizadas de pirotécnicos o en algunos mercados de La Molina hay ferias autorizadas de algunos pirotécnicos, como por ejemplo las chispitas mariposa o como hemos visto los volcanes y las tortas, hay pirotécnicos que sí se prohíbe su comercialización, ¿no? Que son incautados. Igual, los ejemplos tratan de mostrarnos el uso de el pirotécnico. Cuando uno revisa el diccionario de la Academia Peruana de la Lengua, torta aparece en la cuarta sección.
La primera, por ejemplo, tiene que ver con panadería, pastel grande, generalmente redondo de pasta homogénea, de harina, relleno no, cubierto con alguna crema, ¿no? En el Perú le llamamos torta, en otros países le llaman tarta o queques, ¿no? Entonces acá le llamamos más torta, pero sobre todo le llamamos torta lo que está decorado, ¿no? O sea, es el queque más la decoración, ¿no? Eso llamamos torta, ¿no? Decorado con frutos y otros adornos. La segunda sección es barro con que se revisten techos y paredes en construcciones rústicas. Esto es para la albañilería, ¿no? Los techos de barro también son llamados tortas. Generalmente las casas de quincha, ¿no? Cuando se ha visto, pues, estos techos de barro, esos techos de barro se conocen también como torta. Luego tenemos una tercera sección como componenda para lograr un beneficio generalmente económico, ¿no? Eh, a veces algunos le han llamado mermelada, al soborno, o digamos, a la componenda le llaman torta, ¿no? Dice, ¿cómo te gusta la torta? Lo malo es que haces quedar mal al magisterio porque te conformas con las migajas. Entonces, torta también tiene que ver un poco con el espacio de la corrupción, ¿no? Y la cuarta sección que nos interesa para el caso es el que define como maqueta, fíjense, dice maqueta, como una especie de estructura de una torta gastronómica, pero acá para el léxico de la pirotecnia, maqueta, dice cartuchos, cuadrada, que permite lanzar al aire sucesivos efectos luminosos, ¿no? Entonces, a veces hemos visto que las tortas de la gastronomía son pues rectangulares, una velita, velitas también con disparadores de fuego, cuando se compran velas especiales. Lo mismo pasa con la torta de la pirotecnia, ¿no? Es una maqueta rectangular, cartuchos y lanzan sucesivos efectos luminosos, ¿no? Y ahí tiene el ejemplo que propone la Academia Peruana de la Lengua, dice, ¿reventaste cohetes o algún pirotécnico? Y la respuesta es, yo reventé una torta, ¿no? Suena un poco extraño, porque uno piensa en la gastronomía, pero como ven, es parte de lo que se activa como un pirotécnico, ¿no? Nuevamente, citando a Dostoyevsky, son las palabras, o digamos el entorno de las palabras, que nos ayudan a entender que nos encontramos frente al contexto de la pirotecnia, ¿no? Yo reventé una torta. Luego tenemos la palabra calavera. Los cohetes, llamados calavera en su principio, pues eran blancos, las puntas negros, y había también un dibujito de la calavera, ¿no? Estaba amarrado, ¿no? Entonces, estos tipos de cohetes que ya casi, vamos a decir, están en extinción, no se venden, porque también están dentro de la clasificación de los peligrosos por ser detonantes, se han ido decomisando, desapareciendo, ya prácticamente no se crean. Pocas veces uno puede encontrarlo, pero esa era su forma, ¿no? Simulaba color blanco, negro, y había también un dibujito de la calavera, y por eso estos se conocían como tal, ¿no? También se vendían conjuntos, ¿no? Eh, por lo que la palabra se utilizaba más en plural, ¿no? Las calaveras. Si uno ve algunos ejemplos del uso de la palabra, aparecen nuevamente en periódicos. Por ejemplo, acá tenemos El Comercio y La República, donde se menciona la palabra. Por ejemplo, dice aquí, en esta zona, una vendedora expone sobre una mesa productos pirotécnicos detonantes. ¿Qué estás buscando? Dice, consulta antes de empezar a ofrecer. Calaveras que tiene escondida en las bolsas de mercado. Nuevamente abajo dice, en el predio allanado se encontraron al menos 10.000 calaveras pirotécnicos. Como ven, si es una palabra que registra los periódicos. Recordemos que los periódicos constituyen un corpus importante y que ahora, pues, los corpus como el Presea, los corpus actuales, más que valorar los textos de la literatura o las enciclopedias, ahora apelan a los registros de periódicos como corpus de importancia para el registro de las palabras, ¿no? Ya, por ejemplo, académicos como José Luis Ramírez Luengo ha sostenido que los periódicos ayudan a recoger palabras que se pierden en su historia. A veces algunas pueden ser ocasionalismos, es decir, aparecieron una vez, eh, pero importa no solo los ocasionalismos, sino aquellos que son de frecuente uso. Aquí el léxico de la pirotecnia que se va nombrando aparece con frecuencia. Si uno va rastreando periódicos de 2010, 2011, de los 90, va a ir encontrando los nombres de los artefactos pirotécnicos.
El diccionario de la Academia Peruana de la Lengua define de esta manera y dice lo siguiente, ¿no? Calavera, artefacto pirotécnico detonante que consiste en un pequeño envoltorio de papel blanco provisto de mecha. Claro, en Piura, la calavera es un dulce redondo y de color blanco, a base de azúcar refinada. No sé si ustedes alguna vez han comido la especie de calaveras, es un dulce piurano. Pero para el caso interesa la primera sección que revela que es un pirotécnico. Luego tenemos las bombardas, como ven, pues, este, por analogía suena con bomba, bombarda, ¿no? Pero al principio viene de la palabra lombarda, ¿no? Que era pues estas especies de explosivos, ¿no? La palabra bombarda también aparece en los diarios como La República, RPP, mencionada, ¿no? Por ejemplo, dice, los compadres, pobladores, policías y niños de ambos países comparten la alegría recibiendo la Navidad en dos ocasiones con el sonido de las bombardas, ¿no? Pues que las bombardas son las que a veces se usan incluso en aniversarios o en encuentros futbolísticos tipo Alianza La U, el cielo se llena de bombardas, ¿no? ¡Pum! Estas luces de colores que invaden la noche, ¿no? Entonces dice, trágicamente murió una niña de 5 años al ser alcanzada por la explosión de un paquete de bombadas durante fiesta patronal. También se utiliza en fiestas patronales y a veces pues está a exposición y puede afectar la vida de una persona, ¿no? Como registra aquí la República, la muerte de una niña por acercarse o estar pues expuesta a la explosión de las bombadas, ¿no? El diccionario de peronismos lo pone como sinónimo de cohete. No hay una definición específica, pero habría que precisar un poco que las bombardas pues, son fuegos artificiales que se producen en el cielo, ¿no? Si uno ve el diccionario de la lengua española, la etimología dice que viene de lombarda, por influencia con bomba, pero en la palabra era lombarda, ¿no? Y de lombardas pasó a bombarda. Pero el diccionario de la lengua española no lo refleja como un tipo de cohete. Es un cañón antiguo, es una pieza de artillería, un buque, una embarcación, un instrumento musical, un órgano compuesto de tubos, ¿no? Eh, pero pues no es pirotécnico. Entonces, adicional a la lengua española habría que precisar quizá la voz o la sección bombarda que tenemos para el Perú. Y para el diccionario de peronismo quizá habría que la definición precisarla. Tenemos también pues aquí los silbadores, ¿no? Los silbadores ya es una palabra derivada, donde pues vemos el sufijo dor, y como ven, son pequeños cohetecillos. Lo característico de esto es que suenan, ¿no? Así suenan silbidos, silbidos, silbidos. Entonces, como si fueran silbidos, a esto se le han llamado, pues, silbadores, ¿no? Por ejemplo, acá dice, de los pirotécnicos más peligrosos están los silbadores, porque el que los enciende no tiene el control de dónde van a parar. También, ¡pum!, se mueven, ¿no? O sea, los silbadores tienen pólvora y una que otra sustancia negra que hace que emitan un sonido al despegar y exploten en el aire, ¿no? Eh, Aquí vemos que por la forma en que se escucha o por el sonido, como figura ahí en Foros Perú, Foro Libre, eh, tratan de llegar al significado de la palabra, nos ilustran que pues es por el sonido en el que se le ha llamado silbador este tipo de cuatecillos, ¿no? Si vemos el diccionario de la Academia Peruana de la Lengua, se define como silbador, artefacto pirotécnico compuesto de un tubo alargado y una mecha que al ser encendido lo impulsa a la vez que emite un silbido. O sea, es necesario registrar en la definición lexicográfica la palabra silbido porque es pues la relación que tiene con la definición, ¿no? Vemos aquí que también propone un ejemplo en los artículos de comisabia, cotecillos, cotones, bombardas, silbadores, entre otros productos. Claro, en la música también vemos que hay una segunda sección como instrumento musical prehispánico de viento, muy sonoros para el caso de Perú y Ecuador, ¿no? Pero nos interesa la primera sección que tiene que ver con la pirotecnia.
Quizá ya están desapareciendo los tronadores. Los tronadores eran muy también consumidos, comprados, pues una especie de, digamos, de paquetitos que a veces cuando se juntaban, estos sonaban, ¿no? Como si fuera un trueno, ¿no? Tronaban, ¿no? Tronaba. Por eso que se los conocen como tronadores. En México también se utilizan mucho los tronadores, ¿no? Hasta hoy en día. Podemos encontrar ejemplos de la palabra tronador como el siguiente, dice, en noviembre llevé unos tronadores, esas bolsitas que cuando las botas al suelo explotan. O el otro que dice, lo hacíamos bailar tirándole los tronadores. Pero uno a veces estaba bailando y le tiraban los tronadores y te hacían más bailar, ¿no? Lo malo era que cuando estaban en tu bolsillo, cuando de casualidad alguien te empujaba o los tocaba, ¡pum!, estallaban, ¿no? Estallaban dentro del bolsillo, ¿no? Estos ya casi no se están usando, van desapareciendo los tronadores, que son peligrosos también. Pueden explotar el bolsillo de un niño. A veces algún niño lo ha visto como un caramelo y lo ha probado y le ha generado daños gastrointestinales, ¿no? Por eso los tronadores son también parte de los cuatecillos peligrosos, ¿no? Y se define en el diccionario de la Academia Peruana de la Lengua como tronador masculino, bolsita rellena de una mezcla explosiva que denota el arrojarse fuerte contra una superficie dura. En noviembre llevé unos tronadores. Bueno, también se dice que era un látigo trenzado con la punta de crin retorcida que produce fuertes chasquidos al restallar, ¿no? Sobre todo cuando se castigaban a esclavos, ¿no? Los tronadores, pero interesa la primera sección que tiene que ver con la pirotecnia, ¿no? Los tronadores. Dentro de las palabras compuestas tenemos rascapiés, como ven, estas son como una especie de pastillas, son una especie de pastillas, cuando uno los coloca en el suelo y con la suela del zapato, por ejemplo, uno raspaba estas cosas, empezaban a moverse, su ignición se movía y a veces pues como que bailaban en el suelo y pasaba entre los pies de las personas o la persona utilizaba la planta del pie para rascarlos y que estos se enciendan o se prendan, ¿no? De ahí que empieza a llamarse a este tipo de cuatecillo rascapiés. Entonces, tenemos el uso de la palabra como en el ejemplo la rata blanca y los rascapiés son los que más daños provocan. Son los de mayor peligro para los niños. El rascapié está compuesto de cloratos y fósforo blanco o amarillo y es uno de los productos más letales. A veces ha habido un niño también que ha pensado en comer, ingerir el rascapiés y es dañino, ¿no? También se ha visto retos de TikTokers que se ponen el rascapiés en la lengua o en el bolsillo para que explote o en la lengua para ver quién resiste, pero eso es dañino, ¿no? Más bien no está bien utilizarlo de forma indebida o digamos una forma que ocasione daños a las personas y más si son falsos ejemplos de conductas, ¿no? Hay que tener cuidado con los rascapiés. Y los rascapiés se pueden definir de la siguiente manera, ¿no? Eh, Pastilla pirotécnica muy tóxica que se activa raspándolo contra una superficie áspera y que en ignición se desplaza por el suelo. Acá tenemos un ejemplo propuesto por el Diccionario de Peronismo de la Academia Peruana de la Lengua. Dice, el menor de 8 años falleció hoy en el Hospital Regional de Trujillo, en la libertad por ingerir un rascapiés, pequeño producto pirotécnico. ¿Ven? Entonces, por ingerir el rascapiés puede dañar todo el aparato, el esófago o el gastrointestinal de algún niño. Entonces es muy peligroso. Por eso han sido decomisados, no están a la exposición de las ventas. Los rascapiés son de los más letales, ¿no? Por eso también creo que se vincula con la formación de palabras. Mientras más letales también los cohetes,
empiezan a aparecer con palabras compuestas, ya no tanto con palabras simples. Hay una coincidencia a veces entre el impacto que generan estos cohetes con su formación de palabra. Entre otros está, por ejemplo, la rata blanca. Como ven, es una especie, es un cohetón, ¿no? Es un cohetón, es un cartucho que es envuelto a veces con papel blanco. Generalmente eran los papeles de los cuadernos de colegio cuadriculados, rayados, digamos, lo usaban para forrar, una especie de cohetones, ponían la mecha negra y larga, simulando pues una especie de una rata, ¿no? Te vemos acá nuevamente una metáfora de imagen, se piensa pues que existe una rata de color blanco y por su forma, esta se asocia o se genera una nueva sección para llamar al cohete, al cohetón rata blanca. Es una palabra compuesta, formada pues del sustantivo rata, el adjetivo blanca. Es uno de los primeros cohetones de mayor impacto que todavía subsiste, ¿no? Su producción es elevada, en realidad es muy buscada la rata blanca. Ha permanecido también en el imaginario del consumo de los pirotécnicos, no solo de los elaboradores, sino también de la gente que busca detonantes, ¿no? Porque estos son ya cohetones no de fuegos artificiales, no de luces, como puede ser una chispita mariposa, o como puede verse un volcán, o una torta. Estos son de la clase de los detonantes, ¿no? Los que suenan ¡pum! Los que generan como sonidos de bomba, ¿no? Y a veces, pues, a su consumidor le gusta ese tipo de sonido y va por esto, ¿no? Ejemplos de uso de la palabra es lamentable. Un adolescente de 14 años perdió 3 dedos de la mano izquierda por manipular pirotécnicos, entre ellos la popular rata blanca. Durante las celebraciones por Navidad, luego tenemos no quiero quemarme. Menor de 14 años quedó con mano mutilada tras reventar rata blanca en Navidad. Víctima fue derivada al hospital de Cercado Junín, pero médicos solo pudieron retirarle los 3 dedos destrozados. Como ven, la rata blanca es de consumo peligroso y no solo, pues, algunos piensan que los pirotécnicos se emplean en la costa, ¿no? Los pirotécnicos se han masificado por muchos lugares del Perú, se consumen en Loreto, acá por ejemplo se menciona Junín, Cusco, se puede ver en festividades como la Navidad el uso de estos pirotécnicos, ¿no? Quien ha celebrado, por ejemplo, alguna Navidad fuera de Lima, por ejemplo en Cusco, puede percibir y encontrar estos tipos de pirotécnicos, ¿no? No todos, sino los que puedan sus usuarios tener, ¿no? Entonces la rata blanca, hay que advertir, pues, es un cohetón muy peligroso y se define en el diccionario de peruanismo de la Academia Peruana de la Lengua como cohetón de gran tamaño y potencia, generalmente envuelto en papel rojo. Yo creo que ahí debe decir en papel blanco, ¿no? La rata blanca, ¿no? Lo que sí no entiendo es cómo pueden reventar eso que llaman rata blanca. Suena horrible, parece que fueran bombas, ¿no? Es el ejemplo de uso que propone el diccionario peruanismos. De la palabra rata blanca, este tipo de cohetón, se derivó y se pensó en un nuevo tipo de cohetón. Y si existía la rata blanca, la pregunta era, ¿quién era la madre? Entonces, eh, el cohetón, tiene pues el cartucho de color rojo y un poco más grande, de mayor dimensión que la rata blanca, se empieza a conocer como mamarrata, ¿no? Algunos decían que era la madre de la rata blanca, por eso que le llamaban la mamarrata, ¿no? Es como decir la antecesora a la rata blanca. Se quedó con ese nombre, mamarrata, sustantivo mamá, sustantivo rata, ¿no? Nuevamente es una palabra compuesta de los cohetones que generan peligro. Y algunos ejemplos de uso son los siguientes. Por ejemplo, los detectives se constituyeron al lugar mencionado y divisaron que dentro de la caja, donde va el medidor de agua, dejaron un artefacto pirotécnico más conocido como mamarrata. Incluso algunos lo utilizan para intimidar, ¿no? Dice, según la comuna de San Borja, esta medida busca salvaguardar la seguridad e integridad de sus vecinos y también de mascotas.
debido al estruendoso ruido que genera el uso de artefactos como la mamarrata, por ejemplo, ¿no? Y el diccionario la define de la siguiente manera, ¿no? Dice, cohetón de mayor tamaño e impacto que la rata blanca. Entonces podemos decir que la rata blanca es de este tamaño y la mamarrata un poco mayor a una rata blanca. Es curioso que el peruano es muy creativo para esto y conforme pues vienen los tamaños, hubo una temporada en el que decían que si existía la mamarrata por el lado femenino, tenía que existir el lado masculino. Y empiezan a hablar del paparrata, del abuelo rata, conforme mayor dimensión, empezaban pues a masculinizar el artefacto, ¿no? También pues un poco, esto va a estar vinculado con la cuestión, vamos a decir, fálica, ¿no? Fíjense que eh, acá dice, para el mayor de la Policía Nacional del Perú, Antonio Párraga, jefe de la unidad de desactivación de explosivos, hasta ahora no se ha elaborado ningún otro detonante que supere el potente paparrata. El paparrata mide 25 centímetros de longitud, 6 centímetros de diámetro y tiene casi 50 gramos de pólvora. Entonces empezaron a llamarle paparrata al cohetón de mayor dimensión que la mamarrata, ¿no? Porque también las unidades de policía tienen que diferenciar estos tipos de artefactos para poder, digamos, detener la venta, digamos, saber quién los produce y evitar su consumo, sobre todo cuando son detonantes, estos tipos de, de cohetes, ¿no? Entonces, el Paparrata tuvo su temporada, por ahí puede encontrar a alguien si paga algo específico para tener un Paparrata, pero luego por la connotación sexual, digamos, la temporada también vinculada con las redes sociales y las noticias, por ejemplo, tuvo un sobrenombre, ¿no? Empezó a conocerse como Cohetón Guti, ¿no? Advierten sobre el cohetón Guti. Entonces vemos que también los cohetes pueden tener sobrenombres. Y si recordamos, Guti es pues un personaje de la televisión eh, que generó, digamos, su nombre, la creatividad para este caso, ¿no? El cohetón Guti, abajo dice, puede causar mutilaciones y daños auditivos. Policía advirtió que este pirotécnico 25 centímetros es muy peligroso. Debido a que la paparrata, su nombre no era tampoco muy popular, y de pronto pues empezaron a surgir las noticias de Guti Carrera, que presumía que era superdotado, o que pues en la cultura de la farándula empezó a señalarse que su parte íntima era pues de gran dotaje, e incluso él declara mayor a 20 centímetros. Entonces el cohetón, que era pues paparrata, empezó a conocerse como el cohetón Guti. Eh, y así fue llamándose. Eh, También, pues, debido a que es difícil su adquisición, ha ido desapareciendo este tipo de cohetón, ¿no? El cohetón paparrata o el cohetón guti ha dejado de venderse, ¿no? Porque es muy peligroso para, digamos, debido al sonido, la explosión, puede mutilar el dedo a una persona. La creatividad llegó incluso a Chalacón. El Chalacón es el pirotécnico igual de letal que el paparrata, ¿no? ¿Qué pasó? Empezó a igualarse el cohetón por los chalacos, ¿no? Del Callao, ¿no? Una nueva variedad de pirotécnico artesanal y legal en las zonas del Callao se conoció como el chalacón, ¿no? Es la versión chalaca del paparrata, aunque más pequeña y tiene la mecha corta. Entonces, claro, el paparrata tenía la mecha más larga y era una especie de cartucho larguísimo de 25 centímetros, de 6 centímetros de grosor, ¿no? En cambio, el chalacón era un poco más pequeño con una mecha más corta, ¿no? Entonces hay una variante, digamos, del paparrata. Lo quiero mostrarles, o quise mostrarles hoy, ya para cerrar, debido a que nos gana el tiempo, cómo es pues que
los cohetes pueden recibir sobrenombres también. No solo se identifican un nombre específico, sino que también pueden resignificarse o renombrarse debido a algún acontecimiento citadino, urbano, farandulesco, y se renombran incluso los pirotécnicos, ¿no? Como conclusión, puedo señalar lo siguiente. Dice, en el castellano peruano se registra un léxico de pirotécnicos que hemos visto en palabras simples, derivadas, compuestas. Vemos que tienen sus significados propios. Muchos de estos se entienden dentro del contexto de la polisemia, pues, como torta, calavera, los silbadores, ¿no? También podemos señalar que en el proceso de formación de palabras compuestas encontramos estos de mayor impacto como mamarrata, rata blanca, rascapiés. Las construcciones lingüísticas responden pues a lo que hacen los hablantes peruanos. Fuera del contexto peruano no se entiende qué es una mamarrata, o una rata blanca o un rascapiés. Finalmente, subrayar el sentido de peligrosidad de los pirotécnicos, sobre todo en este mes, este tiempo de diciembre y enero, que a veces por bajada de Reyes se utilizan los pirotécnicos. Hay que advertir de su peligrosidad y a veces las expresiones lingüísticas también reportadas nos hacen entender la peligrosidad que tienen los cohetones, ¿no? Por eso creo que una madre cuando escucha palabras como rata, rascapiés, se da cuenta del impacto que puede generar, digamos, un cohetón para un miembro familiar. Bueno, eso es lo que quería mostrarles hoy. Eh, Cierro pues esta explicación del léxico sociedad en esta semana lingüística con el tema léxico de la pirotecnia navideña. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado. Tenemos 3 preguntas y con esas 3 preguntas vamos a cerrar en esta noche. La primera pregunta está escrita y luego van a tener la palabra Orlando y Neil en ese orden. La primera pregunta dice, mi consulta es si este léxico se registra en el diccionario de americanismos o se pretende proponer. No, sí hay algunas, por ejemplo, como que recuerda Tronador, estaba ahí en el diccionario de americanismos, ¿no? Que para que llegue también a ser un americanismo, el diccionario consigue que debe trascender por lo menos 2 o 3 países, ¿no? Si es muy local, se queda en un diccionario nacional, como el diccionario peruanismo, pero ya cuando se extiende, por ejemplo, como es la palabra eh, papa, ¿no? Que se extiende a muchos países, puede ser considerado un americanismo y se incluye en la obra diccionario americanismo. No todas las palabras que están acá están en el diccionario americanismo, ¿no? Así es. Muy bien, la siguiente pregunta de Orlando. Adelante, Orlando. Muchas gracias. Felicitaciones, Marco, por la interesante exposición. La palabra mecha, que en su sentido más denotativo hace alusión pues a este cordón con el que se encienden los explosivos. ¿Qué relación podría tener con su acepción connotativa peruana de pelea? Es decir, no sé si en tu investigación te has topado con esa problemática de cómo podría haber surgido esto de, oye, vamos a mecharnos, ¿no? O sea, ¿qué relación tendría ese sentido peruano connotado con el hilo de los explosivos? Muchas gracias. Sí, qué interesante. No sé si viene por el lado de la pirotecnia, pues porque, claro, ¿no? Mecha tiene que ver con, a veces, incluso hasta el cabello, ¿no? El cabello desordenado, las mechas. eh, Algunos hablan de mechadera, ¿no? Mechadera también para lo que tú refieres como pelea o disputa, ¿no? La mecha, claro, en sus orígenes es una cuerda, una tira, un pedazo incluso del cohete, ¿no? Pero que sí, lo que podemos decir es que se ha extendido, pero yo ha llegado hasta el contexto de esa tira en un cohete, ¿no?
parte pues de la noción de, digamos, de cuerda o de tira, para llegar, digamos, a lo que tiene pues el cohete o lo que tienen los cabellos, ¿no? Entonces hay una extensión semántica, ¿no? Es una extensión semántica, pero no es que de la pirotecnia hacia la cuerda, ¿no? Más bien creo que de las tiras hacia lo que aparece arriba de los cohetes, ¿no? Muchas gracias, Orlando. Y perdón, y para precisar, porque tú decías que tiene que ver con la disputa, ¿no? Con la pelea. Quizá también podemos pensar que ha tenido que haber una evolución en la lengua que ha hecho entender que esto se entienda como una contienda, como una pelea. Tendríamos que ver cómo, ¿no? Una cosa que es una cuerda, una tira, llega a ser una trifulca, una pelea, ¿no? Esa relación no la tengo clara, pero sí hay una extensión semántica. Gracias, Orlando. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Neil, con la pregunta. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Más que pregunta, quiero en principio felicitar a Marco por esta brillante exposición, disertación al respecto del lenguaje pirotécnico en tiempos como esta de Navidad. Felicitaciones, Marco, desde Cusco. Por otro lado, quiero agradecer a la Academia Peruana de la Lengua por organizar este tipo de actividades que son sumamente importantes, y más aún cuando se trata de lo virtual y asistimos desde distintas ubicaciones o localidades. Bueno, quería hacer un pedido. Creo que también constantemente durante la semana se ha estado haciendo. El día lunes no hemos podido asistir, en mi caso, por ejemplo, porque tenía una reunión a la misma hora, y en la condición para los certificados era que debíamos asistir todos los días. Entonces, ojalá pudiera, me auno al pedido, nos pudiera disculpar ese día, ese un día de no asistencia, a fin de que tengamos el ansiado certificado de parte de la Academia Peruana. Nada más, muchas gracias. Esas coordinaciones por interno, por favor, estimados, al correo de la Academia. Muchas gracias. Bien, una última pregunta que tenemos en el chat, bueno, de José Carlos, dice, ¿por qué el diccionario Santillana encargado por Minedu no incluye la mayor parte de los ejemplos citados? Ya. Primero quería agradecer a Neil Palomino por los saludos, también saludos desde aquí, la ciudad de Lima hacia Cusco. Cusco es una tierra muy linda, hay muchos buenos amigos, muchos profesionales, y sacan adelante la ciudad de Cusco, que me alegra, ¿no? Para mí Cusco es muy importante también, no solo en mi vida académica, sino también en mi vida personal. Le tengo mucho cariño a Cusco. Gracias por esas palabras, Neil, y respondiendo a la pregunta del señor que señala por qué las palabras de los cohetes no aparecen en los libros de Santillana. Bueno, habría que ver primero que los pirotécnicos ocasionan daños severos, graves a los niños. Quizá hay un temor de que se enteren de este tipo de artefactos, y mucho de las cosas que son tabús se ocultan, ¿no? Y esto es lo que yo en estos años he llamado léxico periférico, ¿no? Todos estos léxicos que no quieren ser incluidos en ciertos diccionarios o en ciertos libros. El léxico periférico a veces se mantiene a un lado porque corresponde al tabú, genera miedo, genera terror, es muy ideológico este tipo de léxico, entonces se empieza a dejar, ¿no? Por los hechos o las situaciones que puedan generar. Por otro lado, de incluirse en un diccionario o un libro, tendría que ser para dar estos consejos de evitar sus usos o tener cuidado con los pirotécnicos, porque generan daños irreversibles. En muchos casos se puede perder una mano, un dedo, una vida, ¿no? Hemos visto que una ingesta de un pirotécnico puede ocasionar daños a una persona, ¿no? Entonces, es una decisión también educativa, ¿no? Si se quiere educar a las personas con los pirotécnicos, verlo desde un lenguaje
llano, pero un lenguaje de advertencia, ¿no? De por qué hay que evitar los usos de los pirotécnicos, ¿no? Es lo que le puedo decir al colega, al compañero que hizo la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Lobón. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado también. Recuerda a los asistentes que el enlace de asistencia lo hemos compartido en el chat durante toda la sesión, incluso antes de terminar. Así que muchas gracias a cada uno de los que se ha conectado y gracias también por acompañarnos durante esta semana de lingüística. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les agradecemos su asistencia, sus preguntas, su participación constante y los invitamos a seguir nuestras redes sociales también para estar atentos a las próximas actividades. Que tengan muy buenas noches y felices fiestas. Felices fiestas. Gracias. Durante toda la semana.